Continuando con las entrevistas esta mañana, me complace mucho en presentar al doctor Gerardo Buroncle, ya conocido por ustedes. Él es médico nutriólogo. Vamos a hablar sobre todos los alimentos que podrían producir un episodio migrañoso. Tenemos aquí en la mesa algunos de los cuales ya hemos ido picando para ver si es que realmente me desencadena el dolor de cabeza. Hasta ahora nada, pero qué mejor que el doctor Buroncle, a quien le damos la bienvenida para que nos cuente qué cosa es aquello que los migrañosos no deberían comer, por lo menos no tan a menudo. Gerardo, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Pepe? Gracias por acompañarnos, pero yo creo que esto de la migraña, pues, es muy largo, como muchas cosas, es una de las enfermedades más antiguas que tenemos en la humanidad. Sí, ¿no? Es uno de los males que aqueja al hombre. Se dice que es una de las 10 enfermedades incapacitantes en el ser humano. Y bastante, estoy seguro. Hay gente que deja de trabajar, hay gente que deja de estudiar y de tener una vida constante en su quehacer diario. Entonces llega a ser invalidante. El migrañoso tiene que identificar de una u otra manera qué es lo que le está desencadenando así la como migraña. Qué cosa es lo que se la alivia también. ¿No es cierto? Durante tantos años, tú sabes que la migraña se sigue estudiando, porque no solo son factores externos, el estrés, la tensión, el factor alimentario, el alcohol, el tabaco. Sí. Hay muchas situaciones que desencadenan esto, pero la persona definitivamente tiene que tener el factor migrañoso, que es genético, hereditario y muy tirado a la parte femenina. Sí, efectivamente. Ahora, es cierto que hay más o menos 200 diferentes tipos de alimentos, entre alimentos y bebidas, que puedan desencadenar una crisis, pero esto no es en todos. No es en todos. Son 200 alimentos que se han podido identificar. Por ejemplo, el vino, ¿no?, es el que más comúnmente, junto al queso, y el chocolate podrían desencadenar las migrañas. Afortunadamente yo no tengo ninguna de esas condiciones. O sea, soy migrañoso, pero gracias a Dios puedo tomar vino, comer chocolate y comer queso. Pero sí tengo que decirlo, esto no es lo mismo para otros migrañosos. Exacto. Dentro de los 200 alimentos, no todos los 200 le van a hacer a un migrañoso, mientras que a uno sí le desencadena la migraña, al otro no. Por eso en realidad no solo no los hemos podido seleccionar, sino agrupar. Hemos agrupado estos alimentos. En los alimentos con mucho sodio, que generan muchas grasas saturadas, en alimentos que son disparadores, como el alcohol, y dentro del alcohol hay varios. Entonces, tenemos varios grupos de alimentos y dentro de esos grupos vamos sacando los salados, por ejemplo, los que tienen mucho sodio, la comida china, por ejemplo, que tiene mucho sillao, y glutamatos. El glutamato monosódico, que es disparador de la migraña. Sí, bastante. Y se consume mucho en la comida china. Entonces es una de las primeras comidas que se les quita a Ahí tenemos sillao en la mesa, ¿no? Nuestro amigo el sillao, por ejemplo. Salsa de soya. Ahora otro también tenemos glutamato monosódico, no voy a decir marcas comerciales. Exacto. Pero tienen una buena cantidad. Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Después pasamos a las grasas saturadas, el pellejo, las grasas que tienen nitrito, los embutidos. Tampoco me producen migraña, fíjate. Exacto, pero mira, hay que tener mucho cuidado. Hay gente que dice, bueno, ya no como carne, ya no como embutidos, pero sigue con algún efecto disparador. Hay que ir al otro grupo, el sodio, la sal. Dice, pero yo no como mucha sal, me he vuelto casi vegetariana. Pero que hemos descubierto que la mayoría, por ejemplo, estas hamburguesas de lentejas, de soya, de vegetales, hasta las de quinoa, por ejemplo, que son tan nutritivas, tienen glutamato. Entonces, sin querer, están dejando de consumir algunos alimentos, pero no otros. Pero hay vegetales que te producen migrañas. La cebolla también. La cebolla también te produce el exceso de la cebolla. Yo conocí una persona que comía cebolla y a los 20 minutos estaba mal. Exacto. Acá viene el otro factor. Al migrañoso hay que conversar y hay que tratar de hacerle entender que él mismo debe identificar los elementos disparadores. Por eso casi en la mayoría de casos se les da como un pequeño diario que ha comido día por día o se ha incorporado algún alimento nuevo y ha notado que esos días ha tenido migraña. Y en casi un 70% el migrañoso identifica así con puntos cuál es el alimento que está generando esa migraña. Aquí en la mesa tenemos algunas cosas que son conocidas comúnmente como desencadenantes de un ataque migrañoso. Hablamos del sillao, del glutamato y tenemos amigo el queso. Nos falta vino en realidad, ¿no? Haría una buena
pero tenemos queso, tenemos chocolate, tenemos maní, pasas. Yo no sé si las pasas produzcan algo. Sí, porque es azúcar concentrada. Ni los caramelos tampoco. Este es otro factor. Pero leche me suena raro. Vamos a ver también por qué. Primero hablemos de las pasas y de los frutos secos. Hablemos de los quesos, porque tocaste primero el queso. El queso, la grasa saturada, que puede producir? Estas grasas en realidad hacen, a nivel hepático, que ese es el otro punto. Últimamente se está estudiando mucho el tema del hígado. Sabemos que los alimentos, medicamentos y todo se metaboliza en el hígado. Ese gasto energético que produce el hígado va a también generar muchas sustancias que son disparadoras, y en este caso, cuando comemos exceso de grasa, exceso de azúcar, ya la sal la hemos mencionado, el gasto energético del hígado llega a ser extremadamente alto. Generamos inclusive glucógeno. Vamos a ponernos los dulces, por ejemplo, como el ejemplo extremo. Te comes mucho dulce, mucho azúcar, eleva los niveles de azúcar y el organismo tiene que tratar de bajar lo máximo posible. Y esas curvas desencadenadas por el exceso de azúcar, que pueden hacer una hipoglucemia antes de las 2 horas, hace que también se dispare el azúcar. De ahí desprendemos también que los ayunos prolongados en las personas con migraña son los disparadores. Un migrañoso que no ha tomado desayuno es muy probable en un 30% que al mediodía empiece a desencadenar un cuadro de migraña. Claro, ya se me hacía raro, como si en la migraña hay un trastorno metabólico a nivel cerebral en donde si baja la glucosa desencadenas la migraña, como comiendo azúcar podría bajarte la glucosa. Gracias por explicarlo, porque eso ahora puede generar el otro que de repente nos ha faltado acá, y es el mítico, es el más grande, el café. Pues el café quita la migraña. Exacto. Mira, asumamos que ese sillao ya no es sillao y que ahora es café. Es un café. El café inclusive está indicado en personas con migraña, pero también está contraindicado. Entonces, ¿cómo podemos tener claro, porque eso? Mira, vamos a irnos a un extremo. Me tomo un expreso doble de ibuprofeno y se me va la migraña. Sí. Ahora, pero otros no. ¿Qué sucede en el migrañoso como tú, que toma café y está feliz de la vida? Cuando deja de tomar café, hace 2, 3 días sin cafeína y hace una pequeña abstinencia a la cafeína, y se desencadena la migraña. Por eso a la persona que tiene migraña y que toma café se le dice que trate de tomarlo lo más seguido posible, o por lo menos una taza al día. Versus la otra persona que toma un café y experimenta, que no toma café regularmente, y experimenta un beneficio con la cafeína, pero a la vez se va al otro lado. Es decir, hace abstinencia no necesariamente como el que está habituado a la cafeína. Ese le va a ir muy mal porque él mismo está desencadenando con la cafeína la migraña. Vamos a poner el ejemplo de la droga. Las personas que consumen droga, que es un tema muy aparte. Aparentemente te genera euforia y en fin, un montón de cosas, pero la falta de esta te puede producir abstinencia y muchas cosas. Ese es más o menos el efecto del café en el migrañoso. Puede en algunos casos mejorar, como en algunos casos empeorar la situación. Por eso siempre hay que conversar con el migrañoso, con la persona con migraña, como tú, que sí toma café, genial. No dejes de tomarlo porque te va a ir muy bien. En realidad a mí alimentos no me lo desencadena. Me desencadena la migraña a otras situaciones, de mucho estrés, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos son los factores externos. Pero finalmente, Gerardo, ¿hay alimentos que te pueden aliviar este problema? Sí. Evitar primero los que desencadenan. Claro, conocerte a ti mismo. Exacto. Hemos visto que grasas útiles como las omega son muy buenas. El pescado es un buen alimento para este tipo de alimentos. Los alimentos que tienen B2, la riboflavina, por ejemplo, también son muy buenos. El estar bien hidratado, tomar mucho líquido y tener unas buenas condiciones de hidratación. La persona deshidratada, lo primero que tiene es un dolor de cabeza. El 90% de personas en el mundo han tenido una vez un dolor de cabeza, y de esos el 20% son migrañosos. Y un buen porcentaje que no toma agua va muy mal. Y dormir bien también, ¿no? El sueño es indispensable. Y lógicamente tener buenos hábitos, comer a tus horas, dormir bien, respirar bien, estar bien hidratado y evitar excesos en algunos alimentos. Mi querido amigo, muchísimas gracias, Gerardo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido el doctor Gerardo Buroncle, nutriólogo, hablando sobre alimentación y migraña. Nos vamos a una pausa y venimos para cerrar el consultorio de la buena vida.